Muy buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos todos. Los que nos ven por las redes sociales, estamos aquí en tu iglesia Semilla de Paz. Y hoy proseguimos con nuestro estudio, Conociendo la mente de Cristo. Este estudio es el número 26 y el tema de hoy, Jesucristo es justo. ¿Lo creen? Oremos, mis amados. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre, que tú dirijas este estudio, Señor, y que muestres en el corazón de todos aquellos que nos ven por las redes sociales, Padre, que hay algo que tenemos que aprender hoy en nuestra vida para crecer espiritualmente. Y todo esto te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se revele con poder en cada uno de tus hijos. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Comencemos, amados. Jesucristo el Señor volteó toda la mente humana al contrario. Al contrario de lo que el hombre piensa, desafiando actitudes y todas esas actitudes y suposiciones del hombre, inclusive actitudes mundanas, la mente de Cristo revolucionaba en ese tiempo y revoluciona hoy la mente del hombre, que no alcanza a comprender el reino de Dios. Solo los hijos podemos entender la mente del Señor Jesucristo, leyendo las Escrituras, amados. Jesucristo el Señor nos dio la doctrina del reino, la cual el hombre natural, el que no conoce de Dios, no alcanza a comprender y para él es locura y también piensa que es injusta. Veamos algunos ejemplos que el hombre que no conoce de Dios y no alcanza a comprender la palabra de Dios, veamos cómo el Señor cambió totalmente la mente de los hombres como pensaban. Por ejemplo, el Señor nos dijo que para ser verdaderamente ricos necesitamos hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra, porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si deseamos ser grandes también debemos de convertirnos en siervos de todos, porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Y si esperamos ganar nuestra vida primero, debemos de perderla. En Juan 12:25 está este versículo que dice así, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y así muchos otros ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios, que para el hombre todo es contrario a su manera de pensar, pues no logran entender, pues la palabra de Dios, amados hermanos, se discierne con el Espíritu Santo en tu corazón. Otra enseñanza que debemos aprender es que el último será el primero. Algo que para el hombre común es realmente difícil de entender. Jesucristo estaba tratando de comunicarnos una enseñanza primordial del reino de Dios a través de esta declaración. Pero, ¿qué significa que el último será el primero? Veamos. El Señor quiere que entendamos un poco más acerca del reino futuro y su dinámica, que se establecerá en la tierra en tiempo futuro y que hoy está establecido en el corazón de cada uno de nosotros, sus hijos. Lo primero es que debemos de considerar que Dios llama a quien Él quiere y cuando Él lo quiere también. Y con esta dinámica del reino nos llama ya una vez y ahora somos sus hijos y podemos decir amén. De esa manera nos llamó para colmarnos. Yo creo que esto lo has vivido, para colmarnos de sus dones y hacernos partícipes de su naturaleza divina y de su eterno gozo en nosotros. Recuerda esto, la invitación del Señor es totalmente gratuita. Los hijos de Dios que hemos vivido la experiencia de la gracia inmerecida del Señor, no nos vamos a cansar de contemplar en nuestras vidas su bondad y misericordia hacia nosotros. Pablo escribe en Colosenses 1, del 13 al 14, voy a leer traducción lenguaje actual,
Colosenses 1, del 13 al 14, tú lo puedes seguir en tu Biblia. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Versículo 14, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Y esto deberemos de tener en mente para poder recibir lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar el día de hoy. Allí entramos en contacto con una justicia que es superior a la nuestra. Es la justicia de Dios. Dios es justo, amados. Dios ejerce su justicia salvándonos, librándonos de la muerte eterna y dándonos la vida eterna a todo aquel que es llamado a su reino. Y ahora leamos en Mateo 20, del 1 al 16, nuestra enseñanza. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, 12 del día, y novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo, dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y yo quiero decirles, me detengo un segundo aquí, que esta palabra contratado significa en el original ministrar a Dios. Y la palabra ministrar es servir a Dios, porque nadie nos ha llevado a servir a Dios. Así lo podría yo leer este versículo. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8, cuando llegó la noche, 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, los de las 5 de la tarde, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. 12, diciendo: estos postreros últimos, o sea, los últimos, han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, o sea, este último, como a ti. 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y así, en el 16, los primeros serán postreros, o sea, los últimos, y los postreros, los últimos, primeros, porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. Los pocos son los que seguirán sirviendo a Dios, amados, por amor, sabiendo que el Señor nos dará la paga para nosotros. Y los no escogidos, los que prefirieron enjuiciar la obra del Señor y alejarse, en este caso, son los que llegaron primero. Y yo quiero leer esto que es importante. En este caso, Jesús está usando a la palabra llamados como una invitación. Qué importante que entendamos que el Señor nos está invitando a trabajar para su obra. Una invitación a algo que más que una vida es servirle a Él de todo nuestro corazón, y así no nos estaremos sirviendo a nosotros mismos. Es una invitación a vivir una vida junto con Cristo, sirviéndolo en todo momento y experimentando la plenitud que trae este estilo de vida.
También es una invitación a ser discípulos de Jesús, a seguir sus pasos. Y finalmente, una invitación a vivir con Él por la eternidad. ¿Te gustaría? Si te gustaría, te estoy invitando hoy a que cuando oigas el llamado, respondas a ir a trabajar a la viña. Es conveniente destacar esta frase cuando dice, os pagaré lo que sea justo, ya que ellos confían en la bondad del Señor para el momento de su paga. Y efectivamente con los primeros quedó en un denario, pero para los postreros no les dijo más que les pagaré lo que sea justo. Y al final del día llega el momento de recibir el pago, y aquí el Señor realiza algo asombroso. Comienza a llamar a los obreros partiendo de por los últimos, los que han trabajado solo 1 hora, y les da un denario, o sea, la paga de un día. Y a cada uno, ¿cómo lo habrán recibido? El que llegó a las 5 de la tarde recibe un denario como un gran regalo. Imaginemos la alegría de estos hombres, y hace lo mismo con todos el dueño de la viña. Entonces ocurre un evento triste, la protesta. Siempre vendrá esto. En el versículo 2 está, los que murmuraban, los que llegaron a trabajar a la primera hora, empezaron a murmurar contra el Señor. Y estos representan, quiero decirles, si vamos a la historia, al pueblo de Israel, pues hubo un pacto entre Dios y ellos, pero ellos no querían que otros recibieran también el mismo pago. Los otros, los postreros, eran los gentiles, todo el mundo, todos los que empezaron a oír la palabra de Dios y a recibir a Cristo en su corazón. Pero Dios ya nos llama a salvación a todos los que quieran arrepentirse, y fuimos redimidos por medio del Señor Jesucristo, rescatados del pozo de la desesperación para salvación y para predicar el evangelio del reino a todas las naciones del mundo. Además, recordemos, amados, que el pueblo de Israel quebrantó el pacto con Dios. Pero volviendo a nuestra enseñanza, protestaban a Dios y reclamaban al compararse con los últimos, porque decían, ¿por qué les pagan a ellos más que a nosotros? El Señor, siempre bondadoso, contesta al que encabeza la protesta llamándolo amigo, y le recuerda que lo convenido con ellos fue un denario al día, y ellos habían recibido también lo suyo. Agrega además en el versículo 14 y 15, ustedes lo están siguiendo con sus ojos, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a tener envidia porque yo soy bueno? La envidia que sintieron los primeros, es decir, el sentimiento de tristeza y de infelicidad propia ante el bien y felicidad de los últimos, es porque ellos sintieron en su corazón envidia. Veían a los demás felices y decían, ¿por qué a ellos les han pagado un denario y a nosotros lo mismo si nosotros trabajamos de sol a sol? Esto es porque ellos están condenando la misericordia de Dios, que el Señor se alegra siempre haciendo el bien y que desea que todos lleguemos a salvarnos. En cambio, la envidia les causa amargura ante el bien ajeno y se oponen a la misericordia del viñador. Pero la enseñanza principal de esta parábola es que el que negocia con Dios y exige de él retribución ante los méritos propios, recibirá exactamente lo suyo, pero se excluye del divino reino de Dios, de la gratuidad y de la misericordia divina del Señor. Son los obreros, estos primeros, los que no vivieron la experiencia de la cesantía, porque había trabajadores que estaban ahí parados esperando al llamado, y llega el Señor de la viña y los llama para que trabajen, porque tal vez ellos, los primeros, estuvieron trabajando así temprano y tuvieron trabajo, pero había muchos que a las 5 de la tarde estaban desesperados porque no tenían que llevar a su casa, y llega el dueño de la viña y los lleva y los contrata y les paga lo mismo. Gloria al Señor por esto, porque ellos se sienten en situación
los que son los primeros, en derecho de negociar con el dueño de todo. En cambio, mis amados, los obreros, los últimos, reconocen que ellos estaban cesantes, los que llegaron al final, que no trabajaban en la obra de Dios y que llega el viñador y los salva. Ellos no convinieron en nada, sino que confiaron en la justicia y bondad del Señor. Estos, los que recibieron al final ese denario, recibieron un don gratuito, mucho mayor de lo que se podían imaginar. Un denario, su salvación. Ellos se fueron felices, alabando la generosidad del Señor y le dan gracias por su inmenso amor que reconocían como inmerecido. Por eso podemos leer en Marcos 10:31 que Jesús dice: muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. En términos mundanos esto parece una locura, que regalemos de buena gana todo lo que poseemos, como el viñador, que para otros estaba regalando dinero a quien no lo merecía. Sin embargo, si terminas recibiendo una mayor remuneración material en este mundo y además recibes los beneficios espirituales que significa tener la vida eterna, confiar en el dueño de todo, tanto en este mundo como en el venidero, amado, entonces lo que hoy aplica en esta enseñanza es perfecta para todo aquel que quiera trabajar para Dios. Se ha dicho, Dios reserva lo mejor para aquellos que lo eligen a Él primeramente que todo, y esos son sus hijos. En Mateo 20, Jesucristo nos dice en la parábola de los trabajadores de la viña que nosotros hemos sido contratados para trabajar para Él, y cuando logramos comprender esta verdad, nuestra vida personal y con nuestro prójimo, y aún el empleo con el que ganamos el sustento, adquieren un propósito totalmente diferente en nuestra vida. La enseñanza de hoy también es que tenemos que anhelar entrar a la viña y trabajar para Él. Tenemos que estar disponibles para que Dios, el dueño de la viña, nos llame a su reino eterno. Debemos anhelar trabajar en su reino y perseverar hasta el final de la jornada, sin tomar en cuenta si fuimos los últimos o los primeros. El llamado al reino de Dios es el más noble y sublime que podemos recibir en nuestra vida, amados. Si no nos desanimamos ni renunciamos a medio camino, recibiremos la recompensa del Señor, que es la corona de justicia. Si somos capaces de entender este importantísimo concepto, podremos enfrentar la vida con pasión, energía y dedicación para el Señor. Nunca es tarde para llegar a Él, amados, y servirle de todo tu corazón, siendo agradecidos por su gran amor, por su comprensión y benignidad hacia nosotros. Así que, si todavía tienes deseo de trabajar para Él, recuerda que cuando Él te llame para que trabajes para Él, Él tendrá el pago que Él mismo ha convenido para todos nosotros, la salvación, la vida eterna. ¿No te gustaría ser de los escogidos por el Señor y así poderle servir en estos tiempos? Mientras que todavía puede ser hallado, amado hermano, mientras que todavía busca trabajadores para su viña, que reciban su justa paga trabajando para Él. Pídele al Señor que seas uno de esos escogidos para servirle en su reino. En todo momento, dale gracias al Señor. Te pido, Señor, les pido a ustedes que me acompañen en oración. Gracias, Señor, porque nos has hablado al corazón, nos has dicho lo que deberemos de hacer. Que tú, Padre, eliges a quien a ti te place. Que tú, Señor, decides quién deberá de ser el que trabaje en tu viña. Y habrá algunos, Señor, que dirán, yo quiero puestos importantes. Y otros dirán, gracias, Señor, por lo que tú me has dado, porque he conseguido conocer a tu Hijo Jesucristo
y recibir esta buena dádiva y don perfecto que desciende de ti, Señor. Te doy gracias y te pido que tú, Señor, obres en mi vida, y si tú me llamas, yo quiero trabajar, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor. Te pido, Padre, que imprimas en el corazón de todos los que nos ven por redes sociales este deseo de servirte ante todo, Padre, y que ellos oigan tu voz y no endurezcan su corazón, y que, Señor, sigan el camino de tu Hijo Jesucristo, la verdad y la vida. Te lo pido en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, si alguien ahí que nos está viendo quiere recibir a Cristo en su corazón, y este podría ser el primer llamado a trabajar en la viña del Señor, yo te pido que tú inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Dile: Señor, recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón, declaro que Él es un Dios vivo, pues Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y Él está sentado a la derecha de ti, Padre. Yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero recibir al Señor Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Te doy gracias por esta noche. Te pido, Padre, que también tu Espíritu Santo se revele en mi corazón. Cámbiame, Señor, transfórmame, hazme verdaderamente alguien nuevo para poder servir en tu reino. Te lo pido en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Nos veremos en la siguiente entrega, si Dios lo permite.